Bienvenidos a Entorno Económico, el programa que da respuesta a sus preguntas sobre la economía y sobre la vida. Nuestra compañera, la licenciada Isabela Iturriza, está quebrantada, le deseamos pronta recuperación y hoy tenemos el honor de compartir el programa con el doctor Trino Márquez, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, director del posgrado de esa especialidad en la Universidad Central de Venezuela y el gerente coordinador académico de CEDICE. Trino, bienvenido. Es un placer estar contigo, Antonio, y compartir estos momentos con tus oyentes, con tus televidentes. Oyentes y televidentes, efectivamente. Trino, la economía venezolana manifiesta una profunda crisis en áreas intrínsecas de la economía, como es la producción de bienes y servicios, agravada por la caída de la producción petrolera, una crisis cambiaria, dado el vertiginoso ascenso que ha tenido el tipo de cambio en los últimos meses y cada día y casi que cada hora, el desequilibrio fiscal ante un gobierno que tiene un gasto mayor a sus ingresos que lo ha obligado a emitir billetes y acuñar monedas de una manera desproporcionada que impulsa definitivamente la inflación, un tremendo problema de las tasas de interés que son muy bajas respecto a la inflación y en consecuencia nadie ahorra. Y estos análisis que hacemos los economistas, los profesionales de ciencias sociales como tú, de repente pueden parecer que están en un plano de abstracción. Y hoy quisiéramos que habláramos sobre cómo se expresan esos desequilibrios, esas iniquidades sobre la vida de las personas, sobre la familia, sobre el ama de casa, sobre el jefe de familia, sobre los jóvenes que aterrados, atemorizados, ven cómo se deteriora cada día su nivel de vida. Bueno, en primer lugar, Antonio, vamos a hablar un poco sobre las cifras globales de pobreza, porque con todos esos problemas que tú has anotado, con esa lista, lo que están arrojando las estadísticas, especialmente hay un estudio de la Universidad Católica dirigida por Luis Pedro España, en el cual se examina la evolución de la pobreza durante los últimos años. Y resulta que hemos retrocedido al año 98 o comienzo del año 99. Y hoy, más o menos 60% de la población está bajo la línea de la pobreza. Hay que advertir que la pobreza en Venezuela se mide fundamentalmente por nivel de ingreso contra costo de la canasta básica, con la canasta básica alimentaria y canasta básica familiar. Y los pobres son aquellos que tienen ingresos por debajo de la canasta básica familiar. Y pobres extremos, miseria absoluta, son los que tienen ingresos por debajo del costo de la canasta alimentaria. El costo de la canasta alimentaria al cerrar en octubre del año 2015 está alrededor de 42.000 o 43.000 bolívares para una familia tipo de 5 personas. El costo de la canasta básica familiar es alrededor de unos 90.000 bolívares. El cálculo es que más o menos 50% del total de los ingresos de la familia se destina a alimentos y el resto para los otros rubros, por ejemplo, medicina, educación, transporte, vivienda y recreación. Bueno, ¿qué ha pasado en Venezuela? Que la inflación ha erosionado de manera vertiginosa y agresiva el poder adquisitivo de la gente. Entonces, muchísimos sectores han quedado por debajo del costo de la canasta alimentaria. Lo que hace es que lo que está ocurriendo, Antonio, con esta caída es que la gente, primero, ha reducido el número de comidas diarias. En vez de 3, está comiendo 2 veces al día. Pero la calidad de la comida, además, es una calidad que se ha deteriorado enormemente. El venezolano está consumiendo mucha harina, muchos carbohidratos y muchas azúcares que
redundan en un tipo de alimentación sumamente nociva. Entonces nosotros estamos frente al gravísimo peligro de que esta generación tenga a la vuelta de algunos años, 5, 10 o 15 años, problemas serios de salud. Exactamente. Me decía un colega que vino a una reunión empresarial, colega mexicano, y al enfrentarse pues a la realidad venezolana no consiguió crema de afeitar. Y entonces yo le dije, venga colega para que vea cómo es la cosa acá. Y lo llevé a una instalación, un automercado en donde la presión de la gente por hacer cola para tratar de obtener 1 kilo de café, 1 kilo de harina de maíz precocida. Y él lo que quería referirte es que me dijo que en esta situación, y dado el deterioro del tipo de cambio del signo monetario, es que cualquier mexicano, cualquier norteamericano, cualquier ciudadano del Caribe puede vivir en Venezuela con $3 diarios. Sí. Lo cual revela que los venezolanos están lejos de alcanzar los $3 diarios para una familia de clase media como nosotros, como nuestros estudiantes de la universidad. Es imposible que alcancen un salario de ese tipo. Y quería, además de este comentario, decirte que en qué se traduce, a tu juicio, esa precariedad, esa angustia por no tener cómo llevar el pan a la casa, como decía el Evangelio. ¿Qué se traduce en la conducta del grupo familiar, en la angustia del ama de casa que ve a sus hijos desnutrirse, en el pesar del jefe de familia que sabe que su salario, que su sueldo no le alcanza? ¿En qué se está traduciendo esa conducta de la gente? Mira, el nivel de agresividad que se ha logrado, que se ha alcanzado durante los últimos meses, sobre todo en el año 2015, son desconocidos en Venezuela. Nivel de angustia, de ansiedad, la cantidad de gente que se encuentra desquiciada por la incertidumbre frente al futuro. Y eso lo están mostrando muy claramente las encuestas. Y la falta de solidaridad. La falta de solidaridad. Se trata de agarrar lo que haya y los Así. demás, que no importa cómo se las Sí, arreglen. lamentablemente esa es la conducta que estamos viendo en las colas. Esos aspectos más primitivos del ser humano, más atávicos, que parecían superados por el nivel educativo alcanzado por la sociedad venezolana, y porque ciertamente nosotros tenemos probablemente en América Latina, o al menos en América del Sur, el nivel más alto de escolaridad en el nivel superior. Pero resulta, no estoy hablando sobre la calidad de la educación, Antonio, que es muy precaria. El circuito bolivariano es un circuito que cuando se evalúe de manera objetiva va a arrojar resultados muy precarios. Pero estoy hablando de que en términos absolutos nosotros contamos con un nivel de escolaridad muy alto, y la relación entre el número de gente en educación superior y el total de la población arroja un índice muy positivo. Ahora, eso no tiene nada que ver con el comportamiento de la gente cotidianamente, los niveles de agresividad que se están viendo. Eso sin analizar el otro problema gravísimo en el que se ha traducido la crisis económica, que es el nivel de violencia. Nosotros tenemos en este momento la tasa de mortalidad por muertes violentas más alta de América Latina. Solamente estamos superados por algunas regiones de Honduras, si no me equivoco, o El Salvador. El Salvador, donde están las pandillas. Donde están las maras. Bueno, esto está ocurriendo en Venezuela. Tenemos la tasa de mortalidad más alta, los niveles de violencia más elevados. Caracas es la capital más violenta de América Latina y una de las 3 más violentas del mundo. Sí, eso que explicas claramente muestra por qué la delincuencia ha cobrado no solo tanto auge, sino que para un muchacho de 16, 17 años, menor de edad, la alternativa de seguir la carrera escolar, de seguir el bachillerato y la universidad, frente a las opciones que da la delincuencia, en donde nadie está seguro. Esta semana tuvimos la terrible noticia de que la hija del jefe del Interpol fue secuestrada
y entonces, ¿qué queda para los demás? ¿Qué queda para nuestros hijos? Entonces, esa angustia que tienen las madres cuando sus hijas salen, porque al fin y al cabo todos fuimos jóvenes, todos tuvimos una Caracas grata, en donde había sitios donde ir a conversar, donde ir a divertirse, pues hoy en día se ha tornado en un estado de sitio que prácticamente las calles están solas después de las 8 de la noche, Así y es. quien sale tiene que buscar una protección de la Divina Pastora, de la Virgen del Valle, de la Chiquinquirá, porque los peligros son muy grandes. Te quería entonces señalar que a tu juicio esa inseguridad, esa angustia, esa precariedad que vive la gente explica ese vector de emigración que hay ahorita en el país, y explica también por qué la gente prefiere abandonar su oficio decente, normal, para ir a una actividad como el bachaqueo, que está entre lo legal y lo ilegal, Así es. pero que los incentivos para ganar con unas mercancías que el gobierno tiene absurdamente baratas para revenderlas a precio de mercado, inducen a la gente a que coge ese camino. Así es. En relación con la primera parte de tu comentario, ciertamente una de las causas que impulsa la salida, que presiona la salida del país es la inseguridad. Yo tengo en el doctorado donde trabaja, tengo un grupo donde trabajo, tengo un grupo de estudiantes que se han dedicado a investigar este problema. Y aparecen dos problemas fundamentalmente. Uno es la crisis socioeconómica, la caída del ingreso real, la falta de empleos sólidos, como se dice hoy en día, empleos de calidad. La bajísima remuneración de esos empleos es una causa. Ahí, digamos, el nudo socioeconómico es una de las causas. Pero la otra, muy cerca y que alterna en el primer lugar, Antonio, en algunos estudios aparece como primera causa de la fuga del país las razones socioeconómicas, pero en otros estudios aparece la inseguridad personal. Sobre todo en la gente que emigra hacia los Estados Unidos, la razón fundamental es este clima de inseguridad, que está acompañado por el clima de impunidad más absoluto que existe en el país. Las cifras son difíciles de creer pero son las propias cifras que dicen gente vinculada a organismos del Estado. 96% de los asesinatos quedan impunes. Y, por ejemplo, secuestros express, que hoy se cobran en dólares. Por cierto que esta joven a la que tú aludías, que es la hija del director de Interpol en Venezuela, se le cobró una cifra en dólares, altísima. Nadie quiere bolívares. Nadie, por supuesto, porque nadie quiere bolívares, y esa es la expresión clarísima de que la delincuencia va adaptándose a los nuevos tiempos y que hoy, bueno, ya el bolívar no lo quieren ni siquiera los delincuentes. Bueno, entonces esa razón, que es ese nudo crítico que se ha conformado allí de la inseguridad personal, está empujando a la gente a irse del país. Entonces, una alternativa de cambio, Antonio, tiene que abordar de manera inmediata estos dos gravísimos problemas. Precisamente quería darle un giro un poco a nuestra conversación, porque ni somos cultores del pesimismo, ni estamos sembrando la angustia en quienes nos ven detrás de nuestras cámaras, para señalar que efectivamente la crisis y esa expresión social que tú has descrito de manera tan precisa en Venezuela no es la primera vez que la hemos tenido en nuestra historia. La guerra de independencia fue la más cruenta de toda América Latina. Hay un hecho económico fundamental allí, que el capital humano, es decir, la población, se redujo al terminar la guerra, que cuando comenzó la reconstrucción de Venezuela, que comienza con José María Vargas y que tiene como un prócer fundamental, no ninguna cachucha ni ningún uniforme, sino la figura egregia de Santos Michelena, que más se le conoce como canciller, pero él es quien reconstruye la economía de Venezuela. Y luego viene la guerra federal, que termina de diezmar a la población venezolana, y la economía queda en la ruina absoluta hasta la aparición del petróleo a comienzos del siglo XX. Y frente a eso, yo creo que nuestro mensaje es de decir que todavía se siguen sintiendo
los valores y las raíces esenciales, lo que nos enseñaron nuestras abuelas de moral, de buenas costumbres, que son los que van a permitir hoy, Dios mediante, la recuperación de Venezuela. Sí, sin duda alguna, Antonio. Yo creo que hay suficientes reservas morales en el país y reservas políticas y organizativas, porque no bastan las reservas morales. Nosotros tenemos una vieja cultura ligada a la solidaridad humana, pero además es que hemos aprendido muchísimo en estos 17 años. Hemos aprendido a hacer política, hemos entendido que la política es para que la desarrollen los políticos y no advenedizos o empresarios o dirigentes sindicales o directores de la sociedad civil o gente vinculada a la sociedad civil. La política es para los políticos. Y la contribución que tenemos que hacer todos los demás sectores tiene que apuntar en la dirección de afianzar esos principios, esas líneas que son trazadas por la política. Por ejemplo, ir a las elecciones del año 2006, eso es un inmenso logro, a ir a las elecciones del 6 de diciembre. Muchos se opusieron a esta línea, muchos pensaron que no tenía ningún sentido adoptar la línea electoral y que era preferible optar por otra salida, invocar el 350 de la Constitución o llamar a paro. Disparates. Sí. Que eran disparates. Y esa dirección política desde hace 5 o 6 años ha mantenido de manera coherente y permanente que la salida es constitucional, electoral, pacífica y democrática, y allí se está logrando. Lo que arrojan las encuestas, sin ánimos de triunfalismo de ninguna naturaleza, es que ese inmenso descontento que existe con relación a Nicolás Maduro y a las políticas del gobierno va a traducirse en las urnas electorales. Correcto, porque el sí. 70%, por la encuesta que menos arroja intención de ir a votar es 70%. Así es, y yo igualmente quiero reivindicar que cada vez que tú y yo hemos salido a conferencias, a reuniones académicas y profesionales de negocios, uno encuentra en esa playa de venezolanos que están fuera de nuestra frontera la nostalgia por este sol, por este cerro, por cada una de las regiones del país, y seguramente la gran mayoría volverá a la reconstrucción de Venezuela, pero para eso, como tú dices, hay que ir a votar el 6 de diciembre y Dios mediante comenzaremos el proceso de recuperación de Venezuela. Coincido contigo en que en medio de esta crisis hay que enviar un mensaje de optimismo, de fe, no exagerado, porque no van a bajar los precios, no va a aumentar el salario de un día para otro, pero quisiera que tú terminaras con un refuerzo a esta esperanza para los venezolanos. Sí, el 6 de diciembre es una fecha clave porque puede comenzar a producirse, podemos comenzar a caminar hacia un proceso de transición que permita la recuperación democrática del país y la reconstrucción institucional y socioeconómica de la nación. ¿Por qué? No es porque la Asamblea Nacional va a trazar políticas públicas, pero sí las puede corregir, sí las puede controlar. Fíjense una cosa, ninguno de los grandes problemas nacionales se ha debatido en la Asamblea Nacional, ninguno. A partir del 6 de diciembre, todos los problemas pueden discutirse con el propósito de aportar soluciones, y eso es lo que tenemos que buscar. Gracias, Trino, un honor que hayas estado compartiendo con nosotros este espacio, amigos, hasta un próximo entorno económico.